Saludos a la audiencia y bienvenido, Carlos, y enhorabuena por tu reciente elección como presidente de Soberanía y Trabajo. Gracias. Muchas gracias por tu amabilidad al cederme tu espacio. Nada, gracias a ti por darme la entrevista casi en primicia. Para romper un poco el hielo, ¿ya tienes la baliza V16? La baliza V16. ¿Me pillas? Si me explicas un poco. No me digas que no sabes que tienes que tener la baliza V16 en el coche para 2026. Sí, me dijo mi mujer el otro día, oye, tengo que ir a no sé dónde a comprar porque ahora obligan a... Y digo, vaya, ya son los pollos, ahora la baliza, en fin, aquí ya no... Y hay quien dice por ahí que eso es para controlar también. Pues yo tampoco, yo no soy conspiranoico y por lo tanto a mí estas cosas no me... Pero no la tengo todavía. Date prisa porque están haciendo especulación, ya sabes cómo funciona España, que cuando hay necesidad de algo siempre hay algún listo que compra además para poder especular. Pues sí. Yo tampoco soy conspiranoico, solo pienso que eso pues es un robo a mano armada y ya está, pero vamos, si nos quisiesen controlar, para eso ya tienen el móvil, no necesitan hacernos comprar. Triangulitos de toda la vida se ven, ¿no? Otra cosa es que, claro, hay alguien... Muchas veces cuando ponen cosas de estas nuevas dices, como pasó con la TDT en televisión, que se veía igual. Otra cosa ya es cuando ya han llegado las cadenas, el internet, no sé qué, pues todo el mundo pensó, ¿quién está haciendo negocio? Pues esto es lo mismo, ¿quién está haciendo negocio? Exacto. Estas cosas dicen que se hacen por nosotros, pero en realidad se hacen para que otros hagan dinero. Exacto. Ni más ni menos. Bueno, vamos a hablar un poco del congreso que se realizó este fin de semana pasado. El documento que habéis sacado es un documento de consenso, pero me gustaría un poco que desgranases cómo fue esa negociación, ya que hay muchos partidos de la nueva política, o como he oído por ahí, que se llaman autopercibida izquierda, que me gusta mucho ese concepto, creo que lo acuñó Carlos Magariño. Estos partidos se vanaglorian mucho de la transversalidad y de que todo el mundo opina y tal, pero luego realmente a la hora de la verdad es un rodillo, y me gustaría un poco que contases de cómo ha ido el Congreso y cómo se han escuchado todas las voces y se ha tratado de integrarlas. Pues si algo no ha sido rodillo, el Congreso nuestro, en el sentido de que yo creo que viendo un poco el panorama, quien más cedió o quienes más cedieron era quienes más votos tenían. ¿Por qué? Por tratar de salir con una unidad. Y sobre todo por una cuestión, porque donde podíamos tener un atasco no era en lo fundamental. Quiero decir, todo el mundo tiene que tener claro que cuando vamos al Congreso, pero y antes del Congreso, porque esto es un proceso de un año, es un proceso largo, como tú sabes bien, porque lo conoces, en el que desde un primer documento luego han habido enmiendas, ha habido tal, se ha debatido, incluso llegamos a hacer una comisión para tratar de evitar fricciones y ver y buscar en todo momento la unidad, porque entendíamos que esta herramienta política era necesaria. Pues al final se llega a un documento en el que nos damos cuenta, oye, si es que desde el principio esto es lo que era, ¿no? Salida de la Unión Europea, soberanía por lo tanto económica, con salida del euro, mi mirada hacia otros bloques internacionales, es decir, a otros sectores multilaterales o del multilateralismo que están ahí y a los cuales hay que mirar y con los cuales hay que converger si queremos tener futuro, pero para eso hace falta soberanía. Para salir de la Unión Europea
¿Para qué? Para ser soberanos. Porque mientras estemos en la Unión Europea, pues no somos soberanos. Y lo podemos explicar largamente. Y además de esto, ver también, además de la soberanía, de salir de la Unión Europea, de salir de la OTAN, que es un instrumento de guerra y es la policía imperialista del capitalismo, porque la OTAN el objetivo fundamental que tiene es defender el sistema capitalista, como bien sabes. Entonces, aparte de todo esto, hay una serie de problemas que tenemos ante nosotros muy graves en el día a día de las personas, de la gente trabajadora. La subida de precios en temas, pues los huevos, el pollo, el aceite de oliva han pasado a ser productos de lujo porque el aceite de oliva, aunque tuvo una subida grande, luego ha tenido una bajada, pero la bajada no es ni mucho menos el precio que había anteriormente. Subidas en el tema de la vivienda es escandaloso. El tema de la vivienda es escandaloso. Y el tema de la vivienda no se le mete mano porque no les da la gana meterle mano. Y luego, pues el deterioro de los servicios públicos. Y tú me puedes decir, oye, cualquier partido de la izquierda sistémica, incluso el PSOE, te habla que es que la vivienda, es que la sanidad, es que no sé qué. Y entonces a esta gente hay que decirle algo que nosotros hemos tenido muy claro. Mira, la Unión Europea es un bastión, es una estructura neoliberal hecha exclusivamente para favorecer el mercado. De hecho, su primer nombre era más honrado que el actual, porque era el Mercado Común Europeo. Y entonces decían claro lo que era, Mercado Común Europeo. Bueno, realmente la Unión Europea es un tratado de libre comercio, no es otra cosa. O sea, desde un punto de vista politológico, es un tratado de libre comercio que nos ata, al que luego se le han inventado toda una serie de mecanismos de tipo político, como es la Unión Europea, como es el Consejo de la Unión, como es incluso el Parlamento Europeo, pero todo ello está dedicado única y exclusivamente al mercado. ¿Qué quiere decir? Que la Unión Europea favorece la privatización y defiende la privatización. Luego, la Unión Europea se opone a capa y espada, por ejemplo, a que se haga un plan bestial de vivienda pública que pueda no solo competir, sino liquidar a todos los especuladores, porque defiende a los especuladores. La Unión Europea defiende los pisos turísticos. La Unión Europea defiende la educación como negocio. Entonces, es decir, estamos en una situación en la que si uno no se plantea la solución de verdad, que es soberanía frente a la Unión Europea, los problemas que en estos momentos está sufriendo la gente, y no hablemos tampoco, no olvidemos los problemas de los agricultores, de los autónomos, los camioneros, los taxistas, pequeños empresarios, etcétera, que están sufriendo, y entonces el Congreso esto lo tuvo meridianamente claro. La cuestión de los grandes problemas que hay y cómo solventar los grandes problemas. Y sin soberanía no había resolución. Pero también construir un partido del trabajo, un partido de la clase trabajadora, un partido implicado en la lucha de clases, que sea capaz de enfrentarse y de condenar no solo el imperialismo, sino también todas las cuestiones cotidianas que nos afectan y buscar los responsables de todos esos males cotidianos que estamos sufriendo. Luego, en cuanto al futuro, hay un tema importante para mí y que políticamente yo resaltaría, y es la apuesta por un proceso constituyente republicano. Nosotros hacemos la apuesta por un proceso constituyente republicano y dejamos aparcado la cuestión de la forma de Estado, etcétera, porque esto es un tema que hay que debatir y habrá que debatir, pero en estos momentos no es lo fundamental. Pero sí hay que plantear la solución y la salida política. ¿Y cuál es la salida política para obtener la soberanía? Hay que cambiar la Constitución. No es reformarla, no, es que hay que cambiarla. Y hay que ir a una república. Porque la corona actual, el reino de España, es un reino carente de soberanía, primero porque la corona está imbricada
total y absolutamente al servicio de la OTAN y de los Estados Unidos. De hecho, no solo es Franco quien impone el rey, sino también Estados Unidos. Esto, el Juan Carlos, en esta historia que se ha inventado ahora, que le han escrito estas memorias y tal tan graciosas, pues resulta que este tipo reconoce que Franco, pero sin embargo es un viaje a Estados Unidos que él hace, que le dan la palabra ante el Congreso, nada más y nada menos, cuando era solo el principito del que hasta los falangistas se burlaban. Entonces, resulta que llegado esa, o sea, es en ese momento cuando, digamos, de alguna manera se le entroniza. ¿Qué ocurre? Que a raíz de eso, la corona española está total y absolutamente vinculada a los intereses de Estados Unidos, porque eso significa su propia supervivencia. Por lo tanto, hay que ir a un proceso constituyente republicano. Y en ese proceso constituyente republicano no se trata solo de cambiar de régimen, sino se trata también de romper con la oligarquía que rodea al monarca. Porque el monarca es la cabeza, incluso yo diría, me atrevo a decir, el primus inter pares, el primero entre iguales de la oligarquía que al servicio de intereses extranjeros domina sobre el Reino de España. Y por lo tanto hay que acabar con el Reino de España. Y hay que pasar, no podremos ser España si somos Reino de España, no somos otra cosa. No podremos nunca ser España si no somos soberanos y no somos republicanos. Yo creo que ahí has dado en el clavo y es una cosa que yo siempre he reivindicado en los partidos de izquierdas, que es hablar de una manera valiente de un proceso constituyente y no hablar de pasada de lo del proceso constituyente, sino tenerlo como una hoja de ruta y como un objetivo real, porque la propia Constitución que blinda unos derechos que no se cumplen, lo que blinda realmente son unas oligarquías, un poder y un régimen heredado del franquismo. Entonces, mientras los partidos se presentan que tienen que aceptar la Constitución por imperativo legal, si llegas al poder, incluso con una mayoría absoluta, estás con las manos atadas, porque esa Constitución, como ya te he dicho, blinda las oligarquías. Entonces, si no se propone un proceso constituyente, aunque sea a medio plazo, pues puedes ganar el poder, pero vas a estar muy limitado para llevar reformas estructurales a cabo. Me gustaría un poco que para la gente que no está muy metida en política y puede decir, hostia, otro partido de izquierdas más, vamos a digregar más el voto. Yo sé, soberanía de trabajo, qué hueco viene a llenar, pero ¿podrías explicar un poco para esa gente que solo ve socialismo y ya se queda con la etiqueta, qué hueco va a ocupar soberanía y trabajo? Hay mucha gente que planteará uno más, y es porque a lo mejor tienen miedo de que si esto cuaje, pues se acabe su espectáculo político, ¿no? Hay partidos que viven de la política espectáculo y que son política espectáculo desde que nacieron. El caso de Podemos, por ejemplo, es paradigmático, pero otros, que a lo mejor no nacieron así, pero ahora están en ese proceso. Entonces, normalmente estos partidos y los militantes de estos partidos, los afiliados de buena fe, siempre dicen, uno más y lo que tenemos que hacer es unirnos y tal. Y yo siempre digo, ¿unirnos en torno a qué? Vamos a ver, ¿nosotros estamos rompiendo la unidad? No. Nosotros estamos planteando cosas que no plantea nadie. En primer lugar, la cuestión de la soberanía. La cuestión de la soberanía es muy importante, porque sin soberanía no podemos desarrollar ni una política económica propia, ni desarrollar una política comercial internacional propia, ni podemos ni siquiera dictaminar legislación laboral propia. Esto es muy duro, pero es así, porque la Unión Europea limita los derechos laborales vía, por un lado, tratados internacionales con países que no tienen derechos laborales y al firmar tratado con ellos, pues estos países pueden romper en España lo que es el famoso Acuerdo General del Comercio de los Servicios, que ha roto, y esto nadie se acuerda de eso. En su momento surgió una directiva y entonces esta directiva rompía todos los derechos laborales que la clase obrera de distintos países europeos había conquistado durante muchos años. Y entonces la Unión Europea desea cargarse todos estos derechos laborales
¿Por qué? En nombre de la competitividad. Luego, si viene Yolanda Díaz luego diciendo, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y voy a subir, y voy a bajar, y voy a meter, y voy a sacar, pues resulta que está engañando, porque al final los derechos de los empresarios sacrosantos, los derechos sacrosantos de las oligarquías, consagrados por la Unión Europea y las directivas de la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio, hacen que muchos de estos decretos sean papel mojado luego en la práctica. Entonces, claro, ¿qué decimos nosotros? No, mire usted, es que tenemos que irnos de la Unión Europea. ¿Esto quiere decir que somos antieuropeos? No. Eso quiere decir que la Unión Europea no es Europa. La Unión Europea es la unión de los oligarcas europeos para controlar mejor Europa. O los problemas de la sanidad. Es que la Unión Europea está impulsando las privatizaciones. Hace obligatorias las privatizaciones. De hecho, el Reino de España está percibido por la Unión Europea porque está poniendo bastantes dificultades, bastantes, no todas, ni mucho menos, a la privatización de las pensiones públicas. Porque la Unión Europea exige la privatización de las pensiones públicas. Y entonces, no hay que engañar a la gente. Nosotros decimos, ¿cuál es la raíz de nuestros males? La Unión Europea. Hay que irse de la Unión Europea y hay que irse ya. La Unión Europea es nefasta. A ver quién dice esto en la izquierda. Y claro, nosotros desde luego no decimos esto por las mismas razones que lo pueda decir alguna gente de extrema derecha, que a su vez también están mintiendo de eso. Porque hay sectores de extrema derecha que presumen de españoles, de patriotas, de no sé qué, y en realidad están vendidos a los intereses de Alemania y sobre todo están vendidos a los intereses de los Estados Unidos, los que más se ponen la palabra España en la boca. Pues resulta que son los más pro-yanquis que hay, que están a las órdenes de Trump, que Trump les dicta, Trump no, sus asesores, sus grupos, desde Bannon a otra gente, pues les dice lo que tienen que hacer y por lo tanto son partidos que están engañando tanto desde un extremo como desde otro a la clase trabajadora. Pero claro, luego llega un momento en que todo esto se une. Porque en el fondo todos ellos están, digamos, en favor de los intereses europeístas, en realidad los intereses de las oligarquías anglosajonas y europeas, pero dentro de lo que sería y lo que podemos definir como el gran tinglao globalizador, globalista, global, al servicio de unos intereses que no son los de los pueblos, ni los de los pueblos anglosajones, ni de los pueblos americanos, ni de los pueblos africanos, ni asiáticos, ni nada. Claro, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, por ejemplo, la mayor parte de las izquierdas latinoamericanas son soberanistas. La mayor parte... Por ejemplo, la respuesta que están teniendo ahora frente, no solo Venezuela, sino ahora también Colombia, ahora también dice que, y están contestándole y plantándole cara, pero también en su momento Brasil le plantó cara cuando dijo hay que salir del dólar, que esto hay que tener muchas narices, y Lula dice hay que salir del dólar y tenemos que trabajar para... Y lo amenaza a Estados Unidos. Y Lula contesta, aquí no se atreven a decir nada de eso. Nadie. Ni siquiera las izquierdas, porque claro, y entonces esto hay que plantearlo y hay que decirlo. También nos diferencia lo que tú has planteado, lo del proceso constituyente republicano, y también nos diferencia fundamentalmente nuestro deseo de recuperar las tradiciones de la lucha de clases de la izquierda tradicional, es decir, del movimiento obrero, es decir, de los partidos obreros a las que han renunciado los posmodernos, los socioliberales y los woke en su conjunto en favor de una serie de teorías religiosas, culturales o pseudoculturales diría yo, no científicas, y que rompen con el materialismo marxista. Rompen total y absolutamente con el materialismo. Y por tanto hay que recuperar. Y en ese sentido, pues ya si quieres más adelante te lo comento, pero también hemos tenido contactos muy interesantes y muy importantes porque haciendo este trabajo que nosotros pretendemos hacer aquí ahora,
en el, por ahora, Reino de España, pues lo están haciendo también otros partidos en otros sitios. Por supuesto, la mayoría de los del sur global, ¿no? Es decir, la mayoría de las izquierdas que están con el 80% de la población mundial. O sea que aquí este 20% lo que quiere es suicidarse. Nosotros no vamos a trabajar porque suicidemos nuestro derecho a la igualdad y a la justicia social y a la libertad. Retomando un poco lo que has comentado de estos nacionalistas de extrema derecha que reciben financiación de Estados Unidos, también quiero recordar que reciben financiación y han estado trabajando para chiringuitos del Estado de Israel aquí en España. Y lo digo claramente, Vox. De hecho, tengo vídeos denunciándolo. Y un poco también relacionándolo con esto, ya no hay genocidio en Palestina ni nada, porque ya como no sale la noticia ya no es interesante hacer posts de Twitter ni sacar vídeos en TikTok abanderándose de la causa palestina, ¿no? Me refiero para este tipo de izquierda autopercibida, ya ha pasado a la historia. Efectivamente, parece que el plan Trump realmente es el plan trampa para liquidar el pueblo palestino y Palestina. Mira, hoy, justo unos minutos antes de que estemos aquí charlando, he visto el telediario. Hay que ver los telediarios porque igual que hay que ver otras cosas, hay que enterarse de todo, ¿no? Y de qué dicen. Bueno, Televisión Española en la 1 reconocía, creo que son 360 muertos en Gaza desde que está desde que está la tregua trampa. Esto sí es una tregua trampa, ¿no? Esto sí es una tregua trampa. Pues, pero con lo cual, si hay esa cantidad vamos a dar por buena esa cantidad de muertos. Heridos deben ser varios miles, porque cuando estalla un proyectil, yo soy de los de la mili, entonces algo de esto sabes, pues normalmente la gente que está muy cerca la mata, pero luego las esquirlas pues provocan desde heridas de esquirlas hasta reventón de pulmones, por ejemplo, debido y de vísceras del cuerpo y tal, de desgarros intestinales, etcétera, etcétera, que provocan las explosiones, aparte de roturas de tímpanos, etcétera. Lo cual quiere decir que hay todavía, pero es que a esto le añadimos la situación que está ocurriendo en Cisjordania, porque claro, aquí los Woke, por ejemplo, el movimiento que hubo, de la última flotilla, porque hubieron otras flotillas anteriores, todo esto con la Greta Thunberg, todos ahí, pues Gaza, pero es verdad, en Gaza estaba habiendo una masacre, pero es que en Cisjordania no han parado. Es que en Cisjordania, además, desde que está la tregua trampa, han incrementado, o sea, los colonos judíos están haciendo verdaderas animaladas. Y el otro día un amigo palestino con familia nativo de allí y con familia allí me comentaba que al menos 60.000 personas han sido arrojadas de sus viviendas. ¿Para qué? Porque se las roban los colonos, que les talan los olivos. Por lo tanto, el genocidio continúa. Y en este aspecto hay que seguir luchando por Palestina porque es una causa noble, porque es la causa nuestra, porque es en estos momentos la principal trinchera de combate frente al imperialismo y porque, bueno, solo hay una solución, un Estado palestino, es decir, un solo Estado palestino. Palestina en su territorio histórico de Palestina con capital en Jerusalén. Y en el partido, en el Congreso, una de las resoluciones que hay es que apoyamos la causa palestina, igual que apoyamos la causa saharaui y otras causas de liberación de África que están luchando contra el neocolonialismo, como las revueltas revolucionarias militares del Sahel y situaciones como la de Senegal, es decir, todo un movimiento anticolonial que está habiendo en estos momentos en todos lados. Y claro, es curioso porque mientras en África, por ejemplo, se están rebelando frente al colonialismo, en España somos una colonia y cada vez
más colonia, estamos también colonizados por el imperio, por la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos mucho que aprender de los pueblos y de la dignidad de los pueblos del sur global. He puesto esta imagen, es del 2023, ahora está mucho más atomizada, pero más que nada para ilustrar cómo es Cisjordania realmente, y a lo mejor la gente se puede hacer una imagen de que es un estado con unas fronteras muy claras, y en realidad es como un conjunto de islas, puesto que los asentamientos palestinos, no sé si se ve la flechita, pero bueno, son los verdes oscuros. Los verdes. Están completamente rodeados de asentamientos más claritos, un poquito más claritos, que son de Israel y que están como, digamos, cercados, que no es que tengan una libre comunicación entre estos focos de población. Y a su vez algunos de ellos tomados por las tropas militares, que es el caso de Tulkarem o es el caso de Jenin, que están ahí en verde, pero en estos momentos, porque Tulkarem y Jenin son dos focos de la resistencia muy importantes. Y en estos momentos están habiendo muchos asesinatos por parte de los militares sionistas en estos y en otros, también en otros lugares, ¿no? Pero bueno, hay dos casos emblemáticos y también por la heroicidad de sus habitantes, que en estos momentos el verde ese es muy discutible. Sí, no, este es del 2023. Es que no lo he encontrado más actualizado, pero... pero es que es el que hay, o sea, el de 2023. Lo que pasa que luego esto no es verdad, porque ellos tienen derecho a estar y además los colonos judíos se meten dentro de estos enclaves verdes y talan olivos y roban las viviendas. Es decir, practican el genocidio. Se están viviendo dos genocidios, uno en Gaza y otro en Cisjordania, que son de manera diferente. Pero el de el de Cisjordania no es menos sangriento ni menos criminal que el de Gaza. Bueno, pues volvemos un poco al tema del Congreso. El partido nace desde cero, económicamente pues lo que puede dar la militancia. ¿Cómo ha sido organizar este Congreso, que ha contado con compañeros de otros partidos a nivel europeo? Y bueno, ¿qué fuerza tiene el partido? Nosotros este Congreso lo hemos hecho única y exclusivamente a base de voluntad política, de construir una fuerza política y de dejar de criticar en los sofás y viendo solo pues a famosos youtubers. Y por cierto, ojalá tú lo seas pronto y muy famoso, pero a ti te unen cosas que te adornan virtudes que a otros no. Bien, virtudes de compromiso. Pues gracias. Claro, es muy fácil. Yo mismo lo hago. Tú sabes que yo también tengo un canal, aunque en estos momentos está censurado y lo tengo silenciado, que hay gente que me está preguntando, oye, ¿por qué no metes? No, es que lo tengo prohibido. Bueno, te deseo que tú no lo tengas prohibido nunca. Pero bueno, el Congreso es fruto de un trabajo, yo diría, de la segunda fase, la primera fase de la creación del partido es la de los 12 puntos, en la que se forma un comité promotor, en la que personas tan destacadas e importantes como Javier Couso apoya este proceso y entiende que había que hacerlo, cosa que nunca le agradeceremos lo suficiente y que además estamos con él y él con nosotros. Entonces, todo esto provoca toda una serie de, primero, unos 12 puntos en los que son muy simples, pero en torno a esos 12 puntos empezamos a construir, pero hace falta crear partido. Y para crear partido hacen falta dos cuestiones. Primero, tener una declaración política más amplia, más estructurada, o iniciarla de forma seria a través de un congreso, porque el Congreso ha creado, aparte de la ponencia política, que es la declaración política que en estos momentos nos define, aparte de eso ha creado comisiones de trabajo, sobre todo en programa, y luego va a crear otras en comunicación, en formación, que es muy importante. La formación es importantísima.
Entonces, hay todo un proceso que sobre todo se acrecienta en estos últimos 4 meses y en la que se producen discusiones en todo el territorio, porque nosotros es verdad que somos un partido pequeño, somos un partido humilde, somos un partido que está empezando sin un duro, sin un apoyo, sin una, más allá de algunas burlas y con conmiseraciones de gente que critica mucho a los demás, pero luego cuando tú te pones a currar, pues no se van contigo, porque, bueno, vamos a dejarlo. El caso es que se produce todo este esfuerzo y somos un partido pequeño, te quería decir, pero estamos extendidos en todo el territorio de España. O sea, tenemos núcleos en Euskadi, tenemos núcleos en Cataluña, tenemos núcleos en Aragón, en Extremadura, en Galicia, en Asturias, por supuesto en Madrid, en Andalucía, en el País Valenciano, es decir, tenemos prácticamente compañeras y compañeros en todas partes. Y, hombre, esto también en las islas, tanto en Baleares como en Canarias. Entonces, era imprescindible hacer esa discusión política, hacer esos proyectos de trabajo, pero también era imprescindible crear una dirección política, una ejecutiva que no para que esté ahí mandando, una tontería, sino para que digamos, coordine, organice todo el esfuerzo de la construcción del partido. Y de alguna manera, pues, sobre todo, coordine. Entonces, nos hemos dotado de esa dirección política. Tenemos esa dirección política y a su vez, que es el comité ejecutivo, y a su vez tenemos, se ha creado también un comité de dirección política. Esto es lo que en otros partidos se llama o el comité central, digamos, en la tradición comunista. Y en el caso del socialismo aquí en España, bueno, el socialismo no, perdón, lo que fue en su momento el socialismo, hasta que se cargaron a Rodolfo Llopis, pues el Comité Federal, que en este caso nosotros le hemos llamado Comité de Dirección Política, Comité de Dirección, porque es el máximo órgano entre congresos y es el que de alguna forma fija los grandes lineamientos políticos, que luego también se ha creado una comisión de garantías para defender los derechos de cualquier afiliado, no solo porque la ley obligue, sino porque es de justicia, que aquí no se pueden hacer injusticias, y también es un órgano, digamos, que tiene la obligación o la misión de interpretar los estatutos, para que los estatutos no los interprete los que teóricamente mandan, que aquí no manda nadie, aquí mandamos todas y todos por igual, y lo que único que hacemos es pues un esfuerzo de coordinación y un esfuerzo de puesta en marcha, ¿no? Entonces, somos todavía pequeños, pero vamos a más y de hecho ya estamos metidos en alguna historia de participación política interesante. Es verdad que tenemos más músculo en algunas zonas que en otras, pero en todas estamos presentes y en todas vamos a tirar para adelante. Ahora, me preguntabas, la participación extranjera. A nosotros nos ha alegrado mucho, o sea, es decir, cuando nosotros surgimos, nosotros teníamos referentes. Es decir, habíamos visto cosas que nos gustaban. Y sobre todo nos gustaba el BSV, la coalición Sarah Wagenknecht en Alemania, Sarah Wagenknecht, y la figura de Óscar Lafontaine, que es importantísima en el seno de BSV, porque es un personaje histórico y clave, y encima es el marido de Sarah Wagenknecht, pero es un personaje importantísimo que es el primero que rompe con Die Linke, es él, se va de Die Linke. Es el primero. Luego ya se van un grupo de diputados y diputadas y tal, se va Sarah Wagenknecht. Y entonces el libro de los engreídos de Sarah Wagenknecht había sido libro de cabecera para quienes empezamos en este trabajo político. Porque claro, ¿por qué surge Sarah Wagenknecht en Alemania? Pues evidentemente surge Sarah Wagenknecht en Alemania por las mismas razones que hemos surgido nosotros aquí. Pero también hay otras opciones semejantes. Hay una que está en el poder, en la que no me voy a extender demasiado porque todavía no tenemos
un contacto formal hecho con ellos, aunque sí nos hemos dirigido a ellos y tal, que es el SMER, el Partido Dirección Socialdemócrata de Eslovaquia, que dirige Robert Fico, y que es un referente y tiene que ser un referente porque aun estando en la Unión Europea y en la OTAN está haciendo declaraciones importantes y gestos políticos importantes que lo separan de la Unión Europea y de la política globalista, y sobre todo en la cuestión de la guerra de Ucrania y todo lo relacionado en torno a ese negocio tinglao de la guerra de Ucrania, pues él ha tenido posiciones muy claras, yo diría más claras que Víctor Orbán y más comprometidas incluso que Víctor Orbán, y entonces ahí hay un referente, pero también hemos tenido la suerte de conectar con ellos. Hay otros referentes, también está el Partido del Trabajo belga, que es muy interesante, con el que vamos a tratar de entrar en relación con ellos lo más pronto posible, pero también es un partido que puede tener aspectos muy interesantes. República Soberana en Francia, que nos mandó un saludo, no pudieron mandar delegado, pero nos mandó un saludo. Y un partido de éxito y con presencia institucional ya, y que es un partido muy importante y muy interesante, que es el Workers' Party. El Workers' Party es un partido británico que lo encabeza George Galloway, que es un hombre procedente de la izquierda del Partido Laborista. A mí me cae simpático porque tú sabes que yo estuve en el PSOE, en Izquierda Socialista, me salí ya hace unos años, y entonces, bueno, los dos seguramente venimos de esa tradición, ¿no? Pero desde el marxismo y desde el antiimperialismo, porque Galloway siempre ha sido... A Galloway lo expulsaron ya en su momento del Partido Laborista por sus posiciones antiimperialistas. Luego volvió y con Corbyn llegó a diputado. Luego, en las siguientes elecciones, él ya se va, en 2019, se va del Leiva, del Partido Laborista, y montan el Workers' Party, Partido de los Trabajadores, que lo montan varios exdiputados laboristas. Luego el tema crece mucho más. Entonces, la gente del Workers' Party ha estado, pero no solo ha estado, han mandado a Sanaz Sadike, que es una compañera de la dirección, la secretaria de organización del Workers' Party, y que ha estado presente en nuestro congreso, y el hecho de que el Workers' Party haya venido es porque le ha interesado. De hecho, están muy interesados en que les mandemos nuestra ponencia política, en hablar, incluso en aconsejarnos, ayudarnos, digamos, a organizarnos mejor y tal y cual, y por lo tanto ayudarnos solidariamente, es decir, no de otro tipo de ayuda, pero sí, y es un referente. El Workers' Party es un referente porque es un partido que está en los comunes, ha logrado tener diputado en los comunes, que es Galloway, y está teniendo también representantes municipales y tal, y que además les gustó mucho la idea de que nosotros no solo estamos predicando, estamos dando trigo, porque nos vamos a presentar a las elecciones en Extremadura, elecciones autonómicas que nos pillaron, pero los compañeros vieron que era un momento imprescindible. En Extremadura es seguramente el punto más potente que tenemos, bueno, no es seguramente, es el punto más potente que tenemos, y entonces los compañeros en una coalición de la que ellos son fundamentales, se han presentado y están ahí sin ningún medio, sin un duro, sin nada, pues peleando por darse a conocer y por abrirse paso, y en fin, son gente con mucha experiencia política y con mucha experiencia en la lucha no solo política, sino social y sindical, ¿no? Es decir, con un gran contacto. Y ahí en la foto tenemos a Juan Viera, que es nuestro candidato en Extremadura. Juan Viera es un veterano luchador político, fue alcalde de Alburquerque por el Partido Comunista, luego estuvo en el PSOE por una serie de circunstancias, dejó el PSOE ya hace unos años y montaron otro grupo, otro partido político. En estos momentos forman parte de Soberanía y Trabajo. De hecho,
Él es el nuevo secretario de Política Institucional de Soberanía y Trabajo. Es un profesor de instituto, es un físico, pero nuestra candidatura fundamentalmente es una candidatura de gente obrera, agricultores, trabajadores del campo, gente parada, gente limpiadoras, gente que va eso a jornal, gente que es decir, que es una candidatura pura y duramente obrera. No sé si con esto más o menos he contestado. Sí, sí. Muy ampliamente y además has hecho publicidad a la candidatura, así que... Claro, a eso estoy. Genial. A ver, voy a Sí, volver. sí, es una buena candidatura y de alguna forma esa candidatura también es una muestra del partido que queremos ser y queremos construir. No queremos construir un partido de pequeños burgueses ilustrados, metidos en la lucha cultural y fuera de la lucha de clases. No. Si uno dice que es un partido, si aquí hablamos del trabajo, es porque nosotros estamos con el trabajo, somos el trabajo, vivimos como el trabajo con mayúsculas, lo que es el concepto marxista del trabajo, la clase obrera. El trabajo, digamos, como elemento organizador y vertebrador de una política diferente que recupere las tradiciones y los buenos usos y costumbres del movimiento obrero frente a todos los que han venido en nombre de la cultura y de la religión woke a apartarnos del camino de la lucha de clases. Sí, incidir más en lo que nos separa, en las individualidades, que en lo transversal, que es que todos somos clase obrera, que nos tenemos que levantar unos a las 6 de la mañana, otros a lo mejor entramos de tarde, pero realmente todos compartimos que para poder vivir tenemos que echarle más horas y más tiempo en nuestra vida por sueldos de miseria y por cesta de la compra que cada vez cuesta más de llenar, que creo que eso es lo más transversal que hay. En ese sentido también hay temas que nos diferencian de la otra izquierda, si me permites, porque no quiero que se me vaya el santo al cielo. En el aspecto cultural, en el sentido de que nosotros el tema de la familia, la defensa de la natalidad, la defensa de los derechos de la mujer que están viéndose atacados en nombre de otros derechos que nosotros no negamos, pero uno no puede construir derechos vulnerando otros derechos. Es decir, la mujer está ahí, es una realidad biológica y por lo tanto la mujer doble o triplemente explotada y siempre oprimida tiene derecho a no solo mantener, sino a conquistar la igualdad, que no la ha conquistado todavía, conquistar la igualdad total y real, la igualdad salarial, la igualdad a todos los niveles y, por supuesto, estamos frente al negocio de los vientres de alquiler y frente a la terrible lacra y la terrible esclavitud de la prostitución. Y esto lo decimos. Esto nos diferencia de todos los woke, claramente. Y nos une al movimiento feminista, es decir, las personas, las mujeres que han estado peleando desde el principio por los derechos de las mujeres y que en estos momentos están con valentía planteando toda una serie de reivindicaciones, recibiendo amenazas, denuncias. Pues yo mismo, por lo que acabo de decir ahora, me podrían denunciar. Sí, sí, ¿no? Sí, ya vemos a la pobre Lidia Falcón cómo se la han hecho pasar. Y entonces, e instaurar la política de la cancelación. Y la política de la cancelación es lo más semejante que hay al fascismo. Porque yo decía hace pocas horas con alguien, en una conversación pública con alguien, le decía, mira, la cancelación es como llaman los pijoprogres, los pequeños burgueses, vamos a utilizar lenguaje marxista y no que suene a lo mejor a alguien un poco pardo, los pequeños burgueses que en estos momentos controlan y manipulan a la izquierda, pues estos pequeños burgueses lo que quieren decir cuando dicen cancelación es censura y prohibición. Eso es la cancelación.
censura y prohibición. Y claro, ningún derecho se puede defender desde la censura y desde la prohibición. Ningún derecho. Porque si las tornas cambian un poquitín, los primeros perseguidos y cancelados que van a haber van a ser precisamente incluso las izquierditas, las izquierdas moderadas, socioliberales, globalistas y tal. Estas van a sufrir. Son las primeras. De algo que ellos han traído. O por culpa de ellos, algo de que ellos han traído. Sí, al final es muy peligroso validar esos marcos porque el poder vuelve muchas veces a la derecha y si tú has validado el marco, por ejemplo, porque por cambiar un poco, pero esto también ocurre, se hacen muchas fake news por parte de esta izquierda progre o no fake news, pero que no se da bien la noticia, no se atreven a mentir tanto como la derecha, pero se hace con mucha inexactitud y dando lugar a la confusión y al mantra y no a razonar, porque a veces dices, hostia, esto que pone aquí a mí no me cuadra, pero ya si dices algo pensando ya, no, tío, esto es que es así porque es así. Entonces, validar ese marco es lo que tú dices, es muy peligroso porque al final cuando llegue la derecha ellos van con todas. Entonces, si tú has enseñado a la gente a no pensar y a que a que se puede utilizar la mentira y el fake news para destruir a tu enemigo político, pues en cuanto ellos puedan no te van a dejar con vida. Creo que es una estrategia a corto plazo que puede ser interesante para ellos, pero a largo plazo y medio es tu propia autodestrucción. No, o los ataques a la clase obrera. Es decir, esta gente desprecia a la clase obrera. Desprecia incluso a la clase obrera que se gana la vida con su propia herramienta. Es decir, con su tractor, que para conseguirlo se ha tenido que endeudar hasta las cejas, con su camión, con su taxi, con su pequeño taller, y que cuando estos saltan y se manifiestan y ocupan las carreteras y no sé qué, dicen que son fascistas y de extrema derecha. Lo cual es mentira. Ahí quería yo llegar porque has hablado de clase obrera y sí que me gustaría un poco que especificaras que clase obrera incluye a los abandonados del campo y a los pequeños autónomos, por ejemplo, que han sido los que en un primer momento estas izquierdas hablaban algo de los autónomos y de repente ya de un día para otro los autónomos no existen, los taxistas ya no son sus amigos y la pobre gente rural son fascistas y que no tienen ni dedo de frente. Claro, la clase trabajadora, digamos, utilizando este vocablo que suena más amplio, también lo mismo, pero suena más amplio, al final engloba a todas aquellas personas que viven de su esfuerzo, ya sea a sueldo o ya sea con su herramienta. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar de muy jovencito, yo hice la carrera luego ya con más de 40 años. Yo empecé a trabajar en una fábrica de maquinaria, era metalúrgico. Luego estuve en el puerto de Valencia unos años que fueron laboralmente los años más felices de mi vida. Bien, pues yo empecé a trabajar en esa fábrica y había un oficial de primera, manchego, inmigrante en Valencia, manchego, de la provincia de Ciudad Real. Y me acuerdo que decía, él era mayor, había estado en la guerra, había luchado en la guerra. Y decía, evidentemente con la República, defendiendo la República. Y este hombre decía, ¿tú sabes qué decían los amos en mi pueblo? Que el obrero debe poner él la herramienta y tenerla en prenda. Quiere decir, el obrero tiene que poner su azada para ir a cavar y debérmela a mí. El autónomo, el camionero, pone su camión para trabajar, es decir, pone su herramienta y encima está en prenda porque se lo debe al banco, a la financiera o a quien sea. Es decir, esto es la máxima de los capitalistas llevada. Por eso España está plagada de falsos autónomos, de gente que en realidad son trabajadores, sobre todo con la uberización del trabajo, son trabajadores de las grandes plataformas. Trabajan para, no voy a hacerles aquí publicidad, pero trabajan para grandes empresas de comunicación o telecomunicación. Pues el otro día a mí me cambiaron el router, ¿no? Porque tocaba.
Pues el chico que vino era un autónomo, estaba trabajando para la empresa hombre, por favor. Entonces, porque yo se lo pregunté, y porque además el chaval me vio el pañuelo palestino y tal, y vio muchos libros y debió pensar, este es rojo, este es de los míos. Y entonces el chaval me dio conversación, empezó a preguntarme, yo hablé con él y tal. No, es que somos autónomos, porque digo, bueno, ¿sois autónomos de qué? No, ya, es que si no, ¿de qué trabajo? Claro, pues entonces toda esta gente es clase obrera, toda esta gente es clase trabajadora. Y luego hay otra gente total y absolutamente explotada por el neoliberalismo, que es todo un sector de pequeñas empresas y negocios familiares, que aun siendo empresas, pequeños empresarios, pues es gente que están sometidos al albur de las grandes empresas, las grandes marcas, las grandes que los controlan total y absolutamente todo, o que los cargan a impuestos, mientras que las grandes empresas, por ejemplo, quien más dinero del Estado recibe en España son las empresas del IBEX, que tampoco nunca se dice. Las que más subvenciones, las que más bonificaciones, mientras que toda esta gente, junto con los asalariados y los pensionistas que pagamos impuestos, somos los que estamos sosteniendo el Estado. Sí, sí, los pensionistas pagan impuestos y sostienen también familias, me consta. En fin, esto de papá, pues claro, que tengo que reparar el coche, yo he vivido la situación, ¿y cuánto es? 100 euros, pero es que ahora no puedo, bueno, pues tomo 100 euros. Pero mi caso es muy débil, hay compañeros pensionistas que están manteniendo a sus familias o ayudándoles, bueno, los pisos, o sea, el tema de la vivienda es terrible. Y muchas hipotecas están saliendo adelante gracias a los papás jubilados. Entonces, es un auténtico colchón que hay en este reino de España, en esta España que estamos viviendo, que demuestra hasta qué punto hay desigualdad e injusticia. Y lo terrible es que en estos 7 años o 8 que llevamos de gobiernos, desde que entró de vicepresidente Pablo Iglesias, de mal nombre, porque no me refiero a Pablo Iglesias, El de imitación. al de segunda mano. Desde que entró este hombre hasta ahora, en España ha crecido la desigualdad. La pobreza infantil también ha crecido. Oye, ¿qué están haciendo? Sí, sí, porque llenarse la boca de que se ha subido el salario mínimo, sí, pero si luego sube todo muchísimo más. Por eso hacen política espectáculo. Sánchez es un experto en la política espectáculo, pues si no ya estaría en otra historia, estaría desahuciado. Pero bueno, todo esto hay que decirlo, ¿no? Y entonces hay que decir que, no, mire usted, nosotros no venimos a romper la igualdad ni a fastidiar a nadie. Nosotros venimos diciendo otras cosas. Pero claro, entre otras cosas, tenemos que decir que no se están solucionando los problemas y no se están solucionando porque no les da la gana. En el año 45, 1945, la película famosa de Ken Loach, 1945, los laboristas llegan al poder en Gran Bretaña. Los laboristas del 45, nada que ver con, sino que se lo digan a Galloway. Tony Benn, que es el padre, por cierto, de la izquierda británica, es director general de vivienda del ministro de la Vivienda que en ese momento puso Clement Attlee. ¿Y qué es lo que hacen? Se dedican desde el primer día que llegan al gobierno a construir miles y miles de viviendas. Porque el proletariado británico vivía, cuando vemos estas películas del siglo y estas series de televisión del siglo XIX, principios del XX, y vemos, bueno, así vivía toda la clase obrera en toda Europa. Pero en Gran Bretaña vivían así, de esa manera y tal. Y cuando llegan los laboristas, lo primero que hacen es liarse a hacer vivienda. Sabiendo el problema que hay, nosotros hemos dicho en el Congreso, queremos 1 millón de viviendas, que se construyan 1 millón, pero hay que construir 1 millón de viviendas ya, hoy, no mañana. Y eso se puede hacer y no lo hacen porque no les da la gana. Entonces lo tendremos que decir. Y en lugar de eso sale la paniaguada de la ministra de la Vivienda diciendo, señores constructores, por favor hagan viviendas y háganlas baratas.
Ellos están haciendo negocio. Si tú no quieres que la vivienda sea un negocio, vivienda pública. Si tú no quieres que la banca sea un negocio con las hipotecas y tal, banca pública. Entonces, esto hay que plantearlo y no se plantea. Y muchas de estas cuestiones no son demagogia, son fáciles de hacer. Lo que pasa es que hay que tener voluntad para hacerlas y no tienen voluntad. Bueno, es que ellos también tienen unas contraprestaciones, digamos, de que no pueden ir en contra de los fondos que están detrás, por ejemplo, de los bancos y todo eso, porque saben, por ejemplo, que el Partido Socialista tiene una deuda bastante grande, Izquierda Unida también. Entonces, al final, salvo medidas cosméticas y pedir por favor, que ya ves tú, tener una ministra para pedir por favor, pues por lo menos que la cesen y lo dejen en la secretaría o algo de eso, porque vamos. Pero bueno, hablas con franqueza de la izquierda woke y liberal y te iba a preguntar que todo lo que quitaría de la izquierda woke, pero creo que acabaría antes si te pregunto, ¿hay algo rescatable de esta izquierda woke? No ya medidas, sino algún partido o algo que se pudiese rescatar para poder crear un horizonte de posibilidades con un gobierno progresista o de izquierdas de verdad. Sinceramente no. Si ellos son capaces de reflexionar y ver que gracias a ellos se está subiendo la extrema derecha, porque los que están haciendo... El otro día me hacían una entrevista en una emisora y me decían, lo que está subiendo la extrema derecha. Esto es una tontería. Lo que tenéis que preguntaros es cuáles son las causas de que la extrema derecha suba. No, qué miedo, estos hijos de puta, estos no sé qué, están ahí, reacciones. No. Porque hay temas que a mucha gente que está sufriendo y padeciendo y no llegando a fin de mes y tal, le importa un pimiento. Y entonces van a votar a gente que les va a engañar, que les va a mentir, que todavía les va a oprimir más. Pero no lo saben. Y no lo saben porque como estos de la izquierda woke, en lugar de estar en el precio de los huevos, están en que si la minoría tal o la minoría cual, cuando esas minorías tampoco a lo mejor pueden comprar huevos. Pero en vez de estar en lo que están, pero claro, como están en su religión y en su irracionalidad. Y entonces, de todas formas, me comentaba Adrián Celaya que él detecta que en algunos países, en algunos partidos hay gente que está viendo y diciendo, oye, bueno, yo lo que sinceramente, si yo no voy a ser, vamos a ver, yo no soy sectario. Y creo que el sectarismo es la perdición de la izquierda. Totalmente. No soy sectario y no podemos ser sectarios. Si hay sectores que mantienen posiciones contrarias, por ejemplo, como ocurre con el feminismo, por supuesto, el partido feminista y digamos y aledaños, partidos semejantes o movimientos, asociaciones semejantes, son un aliado total y absoluto para nosotros en un momento. Es mi opinión personal porque el partido no ha fijado en esta cuestión política de alianzas. El partido feminista, de hecho, estaba invitado a nuestro congreso y además le iban a acudir, pero les coincidía con otra convención, una reunión que tenían y no podían. Y en fin, no pudieron estar, pero bueno, saben y por supuesto tenemos muchas coincidencias. Pero bueno, si dentro de otros partidos hay gente que... Lo que pasa que no van a poder. Mira, tú sabes yo, y por la razón, te voy a dar ejemplo, porque a mí me gusta hablar mucho con ejemplos porque a veces son más didácticos. Yo me fui del PSOE y te voy a decir por qué. Me fui del PSOE cuando fui consciente, por ejemplo, nosotros tuvimos 2 o 3 éxitos cuando logramos lo de Borrell, el Borrell de la época, nada que ver con lo que luego Sí. Y pensamos que izquierda socialista y tal, y después de muchos años ahí, dijimos, bueno, pues cayó Borrell. ¿Y quién hizo caer a Borrell? El PP, un tema, no, el país. El país
la mafia del país, la cuadra del país, esos son los que hicieron caer a Borrell. ¿Por qué? Porque no les interesaba, igual que Corbyn, se lo cargan elementos no del Partido Laborista que contribuyen, sino el sionismo británico y la gran empresa británica se lo cargan. Y entonces yo decía, en el PSOE el problema que hay es que, por ejemplo, te logras cargar a este, al otro, al no sé qué, pero al final te encuentras con el Banco Bilbao, al final te encuentras con el Banco Santander, al final te encuentras, y con esos no puedes. Oye, pues en mi hambre mango todo yo. Vamos a otro lado y vamos a tratar, y después de varios años, yo creo que por fin estoy muy ilusionado con Soberanía y Trabajo, porque creo que por fin podemos levantar en serio algo que diga cosas reales. Es decir, no podemos dirigirnos a una clase obrera que no es verdad, que forma parte de nuestro imaginario romántico, es la que hay y la que hay ahora, y con los problemas de ahora, ni tampoco podemos dirigirnos a gente que no va a aceptar nunca nuestros postulados, porque sin darse cuenta se han metido en el fregado del sistema y en el fregado capitalista y en el fregado de la monarquía, y están ahí presos. Y por lo tanto hace falta otro partido. Creyendo que hace falta otro partido, bienvenido sea quien... Pero lo más seguro es que nosotros tenemos un compañero que le obligaron lo mandaron en su partido, el que era, ahora está con nosotros, a dar una charla a un barrio marginal, muy pobre y tal, de sociedad. Y le dicen, vas a dar una charla sobre la ley trans. Y dice, oye, la ley trans en tal barrio les resbala. Aparte, no saben ni lo que es. Ahí los problemas que tienen es que no tienen fin de mes, no tienen médicos, no tienen tal. No, y otros problemas, tendremos que... No. La ley trans. Yo no hablo de la ley trans. Yo, si voy a tal barrio, voy a ir a hablar de los problemas de tal barrio y qué soluciones. Bueno, pues lo quitaron de en medio. Y eso es lo que va a pasar a cualquiera de ellos que diga otras cosas. Por lo tanto, aquí estamos nosotros para que pueda canalizar sus aspiraciones políticas y su deseo de lucha. En el momento que las izquierdas renuncian a la lucha de clases, han renunciado a todo. Y ellos han renunciado a la lucha de clases. Es más, Podemos nació diciendo que no había clase obrera. Sí, sí. Podemos nació diciendo que no había ya clase obrera. Y yo no sé, una cajera del Mercadona, ¿qué es? Ni un médico. El otro día ponía un ejemplo que te voy a poner. Yo gano más siendo pensionista que un médico joven. Sí. Sí, de hecho, los médicos residentes están luchando por un convenio digno porque hasta que termina la residencia y todo eso, si no es por las guardias, cobran 4 duros y se tragan trabajo de médico de primera, o sea, de médico. ¿Qué es un médico? Un proletario, un explotado y además a base de contratillos de no sé qué. 1.800 euros al mes. Que eso, no, ya te digo, yo con una pensión que, hombre, está bien porque me la he ganado y me la he trabajado y me la he currado, y la he defendido y la he luchado, la he peleado como toda la gente de mi generación. Yo gano más que un médico joven. Y la gente joven tiene que espabilar. Y, hombre, estos médicos jóvenes que ganan 1.800 euros, los gobiernos más progresistas de la historia que han hecho en 10 años. Que eso está en manos de las comunidades autónomas. Pues si está en manos de las comunidades autónomas, quítale las competencias. Sí. Si la sanidad la están arruinando, la están haciendo polvo, la están machacando, o sea, las comunidades autónomas están destrozando la sanidad y privatizando. Hay alguna pequeña excepción que no están tanto, pero al final todas están destruyendo lo público. Pues quítale las competencias, no te quejes. No salgas ministra de Sanidad a decir, es que el Ayuso en Madrid, no, mire usted, pero si además la ley de sanidad, la ley del 1597 creo que es, sí. no la han derogado.
No han Y derogado la la van a ley. derogar. No han derogado la ley Mordaza, no han tenido narices a derogar la ley Mordaza, que si llega el PP y el PSOE, el PP y Vox, nos la van a aplicar ahí, nos están encadenando a la extrema derecha, estos tipos, nos están encadenando a la extrema derecha, nos están poniendo a los pies de los caballos para que nos puedan reprimir, pero es que las privatizaciones sanitarias y tal y cual están en marcha por 2 artículos de una ley que se cargaron la ley que en su momento se hizo en tiempos de Felipe González, que la hizo el ministro, no me acuerdo ahora, quien mató a ETA, no me acuerdo, que hizo una buena ley de sanidad en ese momento, no era mala. Y se inspiró mucho en algunas cosas en Cuba, por cierto. Ernest Lluch. Ernest Lluch, eso es. Sí, que era un socialdemócrata coherente y tal, y era un hombre, en fin, pero hizo una ley que no estaba mal. Llega Aznar, modifica esa ley y mete 2 artículos que tal, y no son capaces a derogar esos 2 artículos. Luego no te quejes, no digas nos están privatizando, si la puerta para que privaticen se la estás abriendo tú. Igual que la puerta para que repriman y nos repriman, la tienes tú abierta. Sí. Pero yo no creo que sea una falta de estrategia, sino que les viene muy bien tener eso para echarle las culpas por parte del gobierno central a las autonomías y por parte de las autonomías al gobierno central, y como la gente normalmente no sabe de quién es las competencias, pues los del PP dicen que las competencias son del Estado y los del PSOE dicen que las competencias son de las comunidades, y entonces se queda en nada, nadie cambia nada y ya está. Pero es lo que tú dices y lo que yo también he dicho alguna vez. Yo no sé qué base legal tendrá, pero pienso que un Estado puede decir, no se está cumpliendo la ley y se está generando una desigualdad entre comunidades, se le quitan las competencias de sanidad o se les pega un toque para que cumplan con la ley de sanidad a rajatabla, pero no sé por qué no lo hacen realmente. Las causas simplemente no hace falta que les quiten las competencias. Con que deroguen esos 2 artículos de la ley, si es que es muy fácil. No lo han hecho porque no han querido. Con que deroguen esos 2 artículos de la ley, nos estábamos evitando todo el desastre que tenemos ahora. Por lo tanto, porque claro, lo que está haciendo Ayuso en Madrid es legal. Sí, sí. Todas las chorizadas que están haciendo son legales. Y claro, tú puedes ir a los tribunales a qué, si la ley de sanidad permite, es extremadamente ambigua, ¿no? Entonces, yo creo que, hombre, tenemos la obligación, y además son tontos. Mira, es que no, la ventaja es que no están con la gente. El tipo que está en el bar viendo un partido de fútbol, sale uno de un partido diciendo que el otro lo está haciendo fatal y no sé qué y no sé cuántos, y que las competencias no son de él, PSOE o Sumar y tal, y no lo ve, no lo distingue. Para él, el gobierno tiene la culpa de todo. Para él, el gobierno central tiene la culpa de todo. Es que no hacen, es que no sé qué, es que no me llores. Entonces, la pedagogía hay que hacer una pedagogía muy intensa que no hacen, porque la batalla informativa se la tiene ganada la derecha de calle, pues que la gente no distingue, la gente normal no distingue. Igual que mucha gente normal, por ejemplo, Podemos está actuando con muy poca vista y es un gran enemigo de la izquierda. Ahora salen ellos que han sido ministros y tal diciendo que tal, que cual. El tipo mismo que está en el bar no distingue entre Podemos y el PSOE. Que no se han enterado. No se han enterado. No se han enterado. Para que distinga tienes que decir cosas muy diferentes y proponer soluciones muy diferentes. No solo decirlas, y aún así hacerlas. Hombre, si tuviéramos suerte y en las próximas municipales pues tuviéramos alguna alcaldía, alguna historia de esas, que ya tendríamos un compromiso fuerte, o el compañero Juan Viera fuera diputado y tal, pues ya ahí pues se irían viendo. Nosotros lo que tenemos son ganas de que nos vean. Porque claro, si tú
haces política es también para solucionar los problemas. No para echarle la culpa a otro, no, para solucionar el problema. Sí, que eso también es algo que está ahora muy, muy de moda, y hablo concretamente de Podemos, que es ahora todo es mal, esto está mal, como si fuesen ellos la solución, pero que tampoco veo ninguna propuesta. Bueno, es que ya han estado, es que ya han gobernado. Claro, y encima es que no pueden hacer propuesta, pero como ya han estado, dices, pero si has estado y no lo has hecho, ahora con menos fuerza lo vas a hacer. Porque Ya han gobernado y no han derogado la ley Mordaza. Y no han derogado los artículos privatizadores, ni siquiera han modificado la ley de sanidad, no digo cambiarla, que es lo que habría que hacer. Ni han tenido narices a apostar de verdad por un proceso constituyente, ¿no? Han sido ministros del rey y ministras del rey tan felices. Bueno, para terminar, me gustaría un poco que contases cuál es la hoja de ruta que tenemos así a la vista, aparte de las elecciones de Extremadura. Las elecciones de Extremadura son interesantes y pueden ser un laboratorio para ver y para aprender y para también ver qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, que es decir, porque hay que tener una mirada autocrítica y sobre todo las carencias que todavía tenemos, problemas, déficits. No hablo del económico, que ahí está. Pero bueno, en estos momentos la hoja de ruta pasa por organizar ya mucho mejor el partido, trabajar en la extensión, trabajar mucho en la formación y trabajar también en la comunicación. Y luego estar en los sitios y en las luchas. Mira, una de las ventajas que llevan, la única, que llevan los compañeros de Extremadura, y eso lo tiene que hacer todo el partido. Los compañeros de Extremadura lo llevan haciendo no de ahora, hace tiempo. Donde hay un desahucio, allí que están. Alguien tiene un problema de vivienda y van y se plantan allí delante de la Consejería de Vivienda, consiguen que los atiendan, apoyan a la gente, pero estando. ¿Que hay un problema en un ambulatorio de una zona por el desastre que está pasando con la sanidad pública? Pues se van a ese pueblo y se concentran con la gente del pueblo delante del ambulatorio, del centro de salud, lo que sea. ¿Que hay un problema en una fábrica porque no están cumpliendo el convenio colectivo, les están obligando a hacer horas extras? Se van a la puerta de la fábrica y reparten el convenio colectivo a todos los... Algo tan simple y tan sencillo como darles el convenio colectivo para que sepan los mínimos derechos que tienen y los puedan defender. Es decir, trabajan en un banco de alimentos, trabajan con barrios muy deprimidos. Un sobrino del Lute va en nuestra candidatura. Entonces, quiero decir, esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos. El que sea profesor, en las historias de las luchas, como Viera, pues en las luchas de los profesores, aunque Viera está en todos lados, pero en las luchas de los maestros, de los profesores de tal, de cual. El que esté en la sanidad, pues en defensa de la sanidad pública y tal y cual. El que esté en otro, sea ya pública o privada, porque claro, ya hay tanta privada. El que esté en la fábrica, pues en la fábrica. En el barrio, pues hay que ver, hay que estar con la gente. Nosotros tenemos una gente también en Jaén que dos de ellos son concejales, un concejal y una concejala, y están llevando una pelea muy, muy, muy importante en toda la provincia, teniendo un liderazgo, además, contra las centrales de biogás. Porque las centrales de la famosa energía alternativa, subvencionada por la Unión Europea, envenena a los pueblos con las centrales de biogás que hacen la vida imposible en muchos pequeños pueblos. Y por lo tanto, la España vaciada, que es por causa de la PAC, que es una de las grandes culpables del abandono del rural y de los ataques contra la agricultura de la Unión Europea tan terrible, porque la Unión Europea odia la agricultura y odia a los agricultores, son sus grandes enemigos, pues la pelea concreta porque la gente no esté viviendo en medio de malos olores y lo están haciendo. Y eso es lo que tenemos que hacer, estar ahí con la gente que se enfrenta, con la gente que lucha y ser esa gente. Yo creo que esa es la principal hoja de ruta que tenemos, aparte de lo que te he dicho, de estructurar
de formación pero a mí me gustaría que construyéramos un partido que es de la clase trabajadora, vive en la clase trabajadora, sufre los problemas de la clase trabajadora y lucha con la clase trabajadora. Yo creo que la receta la has dado. Hay que estar ahí, hay que estar con la gente. Se tiene el análisis, el diagnóstico, pero hay que estar con ellos. No vale ponerse a decir lemas y proclamas y luego pues dejar a la gente a su suerte. Pues muchas gracias a los que han estado en el directo mandando mensajes. Muchas gracias, Carlos, por esta horita, un poquito y cuarto que hemos estado comentando sobre el Congreso. Me he pasado un poco. No, aquí no, aquí da igual las visitas. O sea, lo que importa es hacer un buen directo y yo no censuro por eso de si dura más de una hora, me da igual. Tú no cancelas. No, me da igual. Yo soy así. Así que, pues nada, muchas gracias. Espero que nos volvamos a ver pronto para analizar un poco la actualidad y para comentar cositas de Extremadura. Muy bien, pues muchas gracias y saludo a todos los que nos están viendo y nos van a ver y aquí estamos y esperamos que estén con nosotros la mayor parte posible porque no es cuestión de quejarse. Aquí no hay que quejarse en los sofás ni en las barras de los bares. Aquí hay que trabajar porque nunca nadie nos ha dado nada a los trabajadores y nunca nadie nos va a regalar nada. Lo que no consigamos nosotros nos lo van a robar los amos, los capitalistas, los de siempre. Pues un abrazo, Carlos. Hasta pronto. Vale.